¿Por qué nos cuesta mucho decir que no? Es importante empezar a normalizar decir que no, pero también ese no sin sentir culpa. ¿Te has puesto a pensar en lo irracional que es que digas sí a todo? Es imposible decir sí a todo. Y hay algunas personas que nos cuesta más y otras que nos cuesta menos. Pero es muy importante descubrir qué pasa cuando decimos no. Generalmente tenemos miedo a que las otras personas se enojen y no sabemos qué hacer con el enojo de las otras personas, creyendo ingenuamente que nosotros podemos controlar las emociones de los demás. Por eso les decía que hay como una irracionalidad, una ingenuidad ahí, ¿no? En esta frase de creer de que le tengo que decir sí a todo. Obviamente que hay formas, hay maneras de decir que no, pero es muy importante indagar en esos miedos a que el otro se enoje. ¿Qué pasa si yo le digo que no y el otro se enoja? ¿Es su enojo? Porque le pusiste un límite, porque ya no estás diciendo sí a todo. Y obviamente que las personas que se ven beneficiadas con que tú digas que sí a todo, pues se van a enojar. Pero ese enojo es responsabilidad del otro. Obviamente que buscar las formas más claras, más amorosas de decir que no, como un me encantaría ir, pero tengo esto, me encantaría encontrarnos en ese lugar o me encantaría ayudarte, pero en esta ocasión no puedo. Y encontrar desde este espacio amoroso una respuesta y obviamente que tú la vas a generar desde este espacio y es responsabilidad del otro cómo la reciba, ¿no? Y también tener muy claro que cuando tú dices que sí a todo, estás diciéndote que no a ti en algún punto. Cuando nosotros comenzamos a indagar en nuestro interior, en esos miedos, podemos encontrar que en nuestra infancia fuimos personas muy obedientes, que somos muy complacientes, que nos gusta quedar bien con todos, que nos gusta que todo esté bien, y obviamente que a todos nos gusta que todo esté bien, pero también es algo imposible de poder estar todo el tiempo complaciendo, ¿no? Y esta culpa de decir que no proviene pues obviamente de creer algo y hay que indagar en tu interior qué estás creyendo y cuál es lo malo, qué es lo malo de decir que no. Cuando tú indagas en tu interior y dices, ok, me cuesta decir que no porque he creído que decir que no está mal. Y bueno, es una creencia falsa porque es muy importante comenzar a decir y poner límites, a decir que no y a poner límites. Es saludable. Por ejemplo, en terapia yo veo padres muy complacientes que nunca les dicen que no a sus hijos o muy pocas veces y entonces creamos esta falsa idea de que en la vida todo mundo tiene que decir que sí y todo le tiene que salir bien, como decimos todos, ¿no? Es importantísimo poner límites, es importantísimo respetar los nos de los demás, porque es muy sanador aceptar un no. Yo tengo mucho tiempo trabajando en poner límites, en mi trabajo sobre todo, de decir hasta aquí. Ya he compartido en algunos espacios que durante la pandemia fui muy, pues no, obviamente no salía, entonces trabajé un montón y tuve un montón de pacientes y eso me llevó a decirme que no a mí, ¿verdad? Porque me estaba negando yo a liberarme de muchas cosas, a hacer algo para mí, para poder atender a los otros. Me costaba decir que no, como que mi mente decía, tengo que ayudar, sí puedo decirle que sí, esta persona está pasando por esto y entonces pero me estaba diciendo que no a mi tiempo libre, a mi descanso, a poder hacer las cosas que me gustan en mi área personal. Y entonces me costó, claro que sí, pero obviamente que comencé a hacerlo desde el amor. Me encantaría poder ayudarte y contacté a más terapeutas y empecé a hacer como esta liga, esta red de apoyo en donde, bueno, pues si no puedo yo, pues te paso el contacto de alguien más que podría ayudarte, ¿no? Y es bien importante decirnos sí a nosotros, porque empezamos a generar estas creencias en nuestro interior de que tenemos que decirle que sí a todos, porque ¿cómo le voy a decir que no? Sí, sí puedo. No, no, de poder puedes, pero ¿quieres? Y al decirle al otro que sí,
observa cómo lo sientes en tu interior. Y algunas personas me expresan que sienten un placer de decir, es que le voy a ayudar. Ok, perfecto, pero ¿y qué está pasando contigo? Ese tiempo que le estás dedicando a esa persona, ¿qué te estará faltando a ti en ese momento, ¿no? ¿Qué son las cosas que te estás diciendo que no a ti? Complaces a otros y dejas de complacerte a ti. Hay un libro que siempre recomiendo, que es un libro maravilloso, que se llama Cuestión de Límites, y este libro pues indaga mucho en esto, ¿no? Y en esta parte de brincarnos, sobre todo por nuestras creencias, ¿no? De decir que sí siempre, de estar disponibles para todos. Vuelvo a repetir, estar disponibles para todos es no estar disponible para mí. Ahora, hemos hablado por estos espacios también de amar sin condiciones, de amar lo que es y de estar como, pero no, es como muy loco decir cómo vas a poner límites si quieres amar sin condiciones, pero es muy importante que tú generas en tu interior, te estás condicionando a ti. Ahora, indagando un poco más en el miedo, porque es lo que generalmente todos tememos, a la acción o reacción del otro al yo poner un límite. Es muy importante descubrir cuál es tu miedo, qué pasa si le dices que no, cuál es tu miedo, qué pasa contigo. No, es que no me gusta que se enoje, no me gusta que me diga que sí, que necesita y no sé cómo hacerle con eso, ¿no? Y cuando empiezas a conectar contigo, empiezas a darte cuenta que ese miedo proviene de una creencia, pero sobre todo te empiezas a descubrir que entonces en tu vida ha habido muchas cosas que las has hecho por complacer a otros y empieza a emerger como un coraje en tu interior y entonces es como un enojo, pero en realidad no te enoja que el otro haga eso, sino te enojas contigo mismo por no haberte puesto firme, por no haber dicho que no cuando era necesario hacerlo. El decir que no es liberador y de verdad que es una cosa que deberíamos de normalizar. O sea, me debo de sentir culpable como si estuviera haciendo algo malo. ¿En verdad está mal decir que no cuando no quiero ir? ¿En verdad está mal decir que no cuando no me apetece hacer lo que me están proponiendo? Claramente no. Pero vuelvo, la sociedad, el sistema, todo nos ha hecho creer que siempre hay que estar disponibles, ¿no? Y es de sabios, es de inteligentes, es de salud mental el poner estos límites, pero no sentirnos culpables. Liberarnos de esa culpa es a través de nuestras creencias. Cuando conectamos con esto, conectamos con nosotros. Decimos, a ver, quiero ir, me empiezo a escuchar, ¿quiero ir yo a este lugar? No, no quiero ir. ¿Cómo le puedo hacer para expresarlo desde el amor? En este libro, pues obviamente vienen como todas estas, vienen muchas estrategias, en este libro que comento, vienen muchas estrategias, muchas fórmulas, muchas formas de expresar esto, ¿no? Normalmente las personas que ¿cómo puedo decir? Que les llegan muchas situaciones como estas, parecieran repetitivas y es como que es que cada vez es lo mismo, no me cuesta mucho y luego termino enojado y el enojo pareciera que es con el otro, pero el enojo es contigo. Hasta que tú no trasciendas esto y conectes contigo y realmente estés en lugares en los que quieres estar, vayas a los lugares a los que quieres ir, te vas a sentir realmente feliz y realizado y vas a decir, wow, era difícil al principio, sí, pero después genera un bienestar porque te estás dando lo que estás necesitando. En el momento en que nosotros complacemos a los otros y nos dejamos de complacer a nosotros mismos, viene un enojo, claramente, viene ira y esa ira la reprimimos o esa ira la proyectamos en los otros y estoy enojada con él porque me obligó. Nadie nos obliga. Somos nosotros los que estamos obligados a decirnos a nosotros mismos que hasta ahí es suficiente. Es muy importante trabajar en esto y permitir que los demás, cuando los demás nos digan que no, respetar esos nos. En la crianza es un tema muy complejo porque obviamente les empezamos a decir a los hijos, no, si no quieres ir no vayas, pero cuando nosotros los invitamos a ir a un lugar, a nosotros sí nos tienen que decir que sí, y es como muy loco, no es muy irracional. A ver, no, es importante empezar a respetar las decisiones de los demás, decir, ok, no quiere ir. Obviamente que hay cosas a las cuales tenemos que ir, ¿verdad? Pero no a todo tienes que ir. Entonces puede ser como elegir tus batallas.
Hay cosas a las cuales tienes que ir, por ejemplo, un padre de familia pues tiene que ir a la entrega de calificaciones de sus hijos y no va a decir que no porque es algo que tienes que hacer, pero sí puedes decir que no a ir a tomar algo con alguien que no quieres ver, que ya no te apetece, que ya no vibran igual. También puedes decir que no a un trabajo en el cual no te pagan lo suficiente. También puedes decir que no en estar en una relación en la que no quieres estar. Y es como comenzar a generar este amor propio, porque parte de decir que no es amarte a ti mismo. Y ese no que al final resulta, que al principio, perdón, resulta incómodo, al final resulta ser un bálsamo, ser algo delicioso, porque empiezas a decir, wow, qué rico poder estar en donde quiero estar. ¿A quién no le gusta estar en los lugares que sí quiere? Y hay veces que los padres, con estas mismas ideas irracionales, obligan a sus hijos a que vayan a lugares a los que no quieren ir, a que inviten amigos por esta creencia de ya no te van a volver a invitar. Y es, si no me invitan, pues qué bueno que no me inviten, ¿no? Porque pues no quiero ir, porque es un lugar en el que no quiero estar. A mí cuando vienen con temas de estos en las familias, me gusta mucho compartirles y hacerles esta misma pregunta. ¿Por qué obligas a tu hijo a ir a un lugar en el que tú tampoco te gustaría estar? ¿Qué pasa si ya no quieres estar con esa persona? ¿Qué pasa si ya no quieres ir al fútbol, si ya no quieres hacer esta actividad? Pues obviamente por esas creencias de hasta que no lo terminas y empezamos a complicar todo porque empezamos a darles estas herramientas inconscientemente a nuestros hijos de obligación. Y hay una línea delgada entre la obligatoriedad y entre lo que se tiene que hacer y lo que no, ¿no? Y es muy importante cambiar estas creencias obsoletas y voltearlas hacia ti. ¿Por qué lo obligo? ¿Por qué lo estoy obligando a hacer cosas que no quiere hacer? Va a haber cosas que sí. En esa negociación puedes decir, ok, no quieres ir al fútbol, pero ¿qué otra actividad te gustaría hacer? No, pues ahora quiero probar natación, o ahora quiero probar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Igual, todos los seres humanos cambiamos, cambiamos de gustos, cambiamos de amigos, y es normal, no estamos haciendo nada malo. Cuando terminamos una relación de amistad, cuando ya no vibramos, cuando ya no tenemos nada en común, ya no platicamos, es importante decir, esto ya se cerró, ya se acabó, podemos quedar como muy buenos amigos que de pronto se felicitan en los cumpleaños, se saludan, etcétera, pero a lo mejor ya la convivencia como tal ya no está. ¿Por qué? Porque bueno, tienes una nueva amistad y entonces le das espacio, le das tiempo a estas nuevas amistades, a un nuevo tú. Entonces la invitación como siempre es a empezar a normalizar decir que no sin generar esta culpa. Repito que la culpa proviene del sistema de creencias. Si tú trabajas en tus creencias y te liberas de esas creencias porque son irracionales, porque repito, no le puedes decir sí a todo, porque luego viene esta bola de nieve de regreso con el enojo, con el cansancio y te llevas a ti de encuentro. Esta bola de nieve regresa hacia ti y te va llevando junto con ella, ¿no? En el trabajo es muy común querer decir que sí a todo y luego después a la hora que cuando estás súper cansado, súper estresado, que vas al hospital, es como tuve que haber dicho que no. Tuve que haber dicho que hasta ahí era mi rol, hasta ahí era suficiente, ¿no? Entonces, se te siguen presentando situaciones en las cuales no, tienes que poner el no y te sientes cansado hasta que te decidas y que agarres este valor de conectar contigo y elegir desde tu escucha, desde escucharte decir qué es lo que yo quiero hacer. ¿Quiero ir realmente a este lugar o no quiero ir? Así que bueno, ojalá que pongas esto como de moda, normalizar decir que no sin sentir culpa y respetar sobre todo cuando alguien también te dice que no.